Gracias. Mi nombre es Luis Andrés Noya. Vengo acá desde el año 19. En algunos pueblos de Uruguay dirían en forma folclórica, vi luz y entré, pero no fue así. John ya era amigo mío, me invitó a venir y me quedé. Y bueno, invito a los que estén por primera vez a pensar que no existe la iglesia perfecta, al menos esta no lo es desde que vengo yo, pero es una buena oportunidad para crecer espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, socialmente y salir mejor de lo que entramos, ¿no? Y esto de salir mejor de lo que entramos es, muchas veces he entrado por esa puerta pensando algo y salí pensando diferente. Y yo les invito a no tener miedo de contradecirse. Es más, a mí me da miedo la gente que dice, yo soy así, como diciendo, tómalo, déjalo, ¿no? Se puede cambiar. Y entre las cosas que se puede cambiar de lo que pensamos, la perspectiva, lo que creemos, y es un compromiso para mí que me hayan invitado a compartir en este domingo tan especial, porque la invitación decía ¿qué podemos celebrar, ¿no? Un 31 de octubre. Y bueno, algunas fechas pueden ser merecedoras de festejo, de reflexión, de nostalgia, a veces hasta de repudio o tristeza, de acuerdo o según a lo que en ellas nos sucedió o lo que las mismas evocan, ¿no? Los cumpleaños o aniversarios pueden ser muy gratos momentos y también pueden ser un recordatorio de que nos falta alguien, de que algo fracasó, de que ya no somos tan jóvenes, en mi caso tengo juventud acumulada, como verán, y también las fechas provocan un festejo, una instancia para evaluar un periodo que finaliza. Recién John nos decía, nuestro año fiscal finaliza el 31 y habrá balances y producciones administrativas. Pero en realidad, en Christchurch, Montevideo, celebramos el año pasado los 45 años del momento en que se colocó esta señal en el piso de la entrada, que fue cuando se hizo este edificio. Y pueden mirar, cuando digo Christchurch, Montevideo, lo digo intencionalmente, facilitando la búsqueda de la página web de la iglesia, que siempre es mejor decir Christchurch, Montevideo, para que nos lleve directa a la rica, valiosa y potente página web de esta iglesia, ¿no? Y vieron que parece descolgado ahí un cuadrito que dice 45 años, era casi una provocación para los que se perdieron el festejo, que entren en la página web y vean un video muy representativo de lo que celebramos ese año, ¿no? En pocos días muchos celebrarán acontecimientos diferentes que coinciden con el 31 de octubre. La celebración más antigua es la de Halloween. Pero ¿saben por qué no me detendré a hablar de ella? Porque bastante marketing, y siendo preciso diría merchandising, tienen todas las cadenas de supermercados y no logré que me pagaran por decir algo hoy. Entonces no vamos a hablar de Halloween. Otro aniversario que en el Uruguay se recuerda con alegría, yo diría por parte de un poco menos del 40% de los ciudadanos, es que un 31 de octubre, en una elección nacional similar a la de hoy, ganó por primera vez un partido político que no fue ninguno de los dos fundacionales de este país, que no fue ninguno de los dos partidos históricos. Tampoco hablaremos de eso, de ese aniversario, porque realmente en Christchurch, Montevideo, no formulamos consideraciones de política partidaria. El 31 de octubre del que sí queremos hablar es el 31 de octubre de 1517, ¿no? ¿Qué pasó? El próximo jueves miles de cristianos van a celebrar esta fecha. La recordarán como el inicio de la Reforma Protestante. Quiero hacer una salvedad fuera de libreto, le pido disculpas a John que me está interpretando.
Alguien puede pensar, reforma protestante, ¿por qué? Porque había una protesta sobre la hegemonía, el abuso de poder de las autoridades de la época. Pero como todo cambia, la palabra protestante quedó de esa protesta de la que vamos a hablar ahora, ¿por qué surgió? En realidad, cuando a mí me preguntan si soy protestante, respondo, no, soy cristiano. Pero ¿sos protestante? Y digo, coincido con algunos valores de la Reforma protestante. Pero ¿saben una cosa? Me fui de la protesta a la propuesta. Que rima, sirve hasta para poesía, pero es diferente. Y de la propuesta es que queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que Martín Lutero, ¿no? Que fue el que propició la Reforma protestante, si dijéramos algo sin aburrir y sin que esto se convierta en una clase de historia, podríamos decir que fue el impulsor de la Reforma protestante en Alemania, fue quien se animó a criticar a la Iglesia de Roma de esa época, fue el promotor de nuevas formas de practicar el cristianismo en Europa. Procedía de una familia de campesinos, no obstante su padre trabajó en una mina de cobre y con el tiempo prosperó, dirigió su propio negocio y la familia pudo librarse de las penurias económicas que originalmente tenía cuando nació Lutero. Martín Lutero arrancó para estudiar Derecho, ¿no? Era un prometedor estudiante de Derecho en la universidad, pero en 1505, nótese la fecha que estamos evocando, 1517, en 1505 dejó su carrera de Derecho e ingresó en un monasterio agustino. Y este es el principio de lo que queremos evocar. ¿Qué pasó después de ese 1505? Bueno, en 1507 fue ordenado sacerdote. En 1508 enseña teología en la Universidad de Wittenberg. En 1512 recibe el título de doctor en Biblia. En 1515 fue nombrado vicario de su orden y quedó a cargo de 11 monasterios. Ahora, uno puede decir, estaba apto para grandes cosas. Y hay una diferencia entre aptitud y actitud. Uno puede estar apto, preparado, haber estudiado, tener formación académica, tener experiencia empírica aplicando lo que estudió, pero la actitud es otra cosa, ¿no? ¿Por qué digo aptitud? Por todo lo que vimos anteriormente, a la que se le suma la actitud. Porque sus ansias de estudiar las Escrituras con mucha precisión y la vocación de ir a las fuentes le sumergió en un estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. ¿Y qué pasó? Durante esa época aprendió griego y hebreo para profundizar en el significado y los matices de las palabras utilizadas en las Escrituras. Estos conocimientos los usó luego para la traducción de la Biblia al alemán. Y ahí es donde arranca la Reforma protestante. Lutero se convenció leyendo la Biblia que la salvación solo se logra mediante la fe personal en Jesucristo, alimentada por la lectura de las Sagradas Escrituras. Esto podríamos decir que es algo fundamental, clave, que no negociable, desde esa perspectiva militante de la verdad y del rigor bíblico de Lutero. Y explicó con claridad que cualquier persona tenía derecho a leerlas y estudiarlas, sin depender del magisterio, de la supervisión o de las indicaciones de la jerarquía eclesiástica. Algunos otros movimientos a partir de la Reforma protestante tienen como lema, por ejemplo, la Iglesia Metodista, que tiene mucho que ver con el nacimiento de esta congregación, evocando a Wesley, dice, pensamos y dejamos pensar. Y yo diría, ser cristiano es también pensar. No que el poder de turno te diga algo contradictorio a la palabra de Dios. Lutero también combatió las indulgencias y son parte de lo más, digamos así, evocado de
casi que neurálgico en la Reforma Protestante. Las indulgencias consistían en el perdón de los pecados a cambio de una donación a la iglesia. Si les suena familiar con algo que pasa en el siglo XXI, sí, es bastante parecido, ¿no? Dele la jubilación al pastor y se va a curar de la hernia de disco, ¿no? Pásele la casa o el apartamento, venimos con un escribano, usted firme y queda a cargo del obispo o a cargo del pastor o del reverendo y usted se sana. Bueno, eso pasa en el siglo XXI. Lutero estaba más que incómodo, enojadísimo por las indulgencias, ¿no? Y en aquella época cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos, que permanecían en el purgatorio. O sea que yo podía poner la ofrenda y decía, lo decían los que practicaban las indulgencias, ¿quién va a perder la oportunidad de que cuando la moneda caiga en el fondo de la alcancía, el alma de su tía Chela pase del purgatorio al cielo? Era tal cual, ¿no? Entonces, es más, un fraile dominico viajaba por aquellos territorios vendiendo indulgencias para finalizar la edificación de la Basílica de San Pedro de Roma. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, que no teniendo base en las Escrituras podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en las indulgencias, dejando de lado la confesión de pecados y el arrepentimiento verdadero, porque a veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. Rima, pero no es lo mismo. Remordimiento es estar amargado porque metimos la pata. Arrepentimiento es una decisión de cambiar lo que hicimos mal. Y las indulgencias eran como una anestesia general para que esto no pasara, ¿no? Para arreglarlo con la alcancía, la billetera o el monedero. Entonces, en ese sentido, predicó 3 sermones contra las indulgencias. Pero su enojo siguió creciendo y el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a una discusión teológica al respecto. Y a mí, yo pongo el énfasis en esto, porque no era un levantamiento terrorista o subversivo. Vamos a discutir sobre estas 95 tesis, a ver qué dice la palabra de Dios. No es aquello de me enojo y prendo todo fuego. No, su enojo creció después de 3 prédicas y dijo, bueno, ¿vamos a discutir sobre esto? Bueno, las 95 tesis de Lutero, ¿qué efecto tuvieron, no? Fueron traducidas rápidamente al alemán, copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y pasados 2 meses por toda Europa. Fue uno de los primeros casos de la historia con un rol clave de la imprenta, pues facilitaba la distribución más rápida de cualquier documento. Para no hablar de las 95 tesis, quédense tranquilos que hoy hay que almorzar, algunos tendrán que votar, vamos a ver 5 pilares que sintetizan estas 95 tesis, ¿no? Aclaro que mencioné la traducción al alemán y la propagación de esa traducción que fue paradigmática, porque todo pasaba en latín. Cuando dijimos que una de sus banderas era cualquiera puede leer la palabra de Dios, sí, cualquiera que sepa latín. No, ojo, me faltó ese pequeño detalle. Entonces, los teólogos eruditos de la época y el propio Lutero, en latín, como para dentro de casa, como para la iglesia, en lo que se llaman las 5 solas de Lutero, yo para que les quede más cómodo, 5 pilares, pero ¿qué son las 5 solas? Bueno, él insistía en que solo la Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios, o sea, solo la fe, solo por gracia, por la gracia de Dios uno se reconcilia con Dios, sus pecados son perdonados. Solo Jesucristo es el único mediador, solo Jesucristo, y solo a Dios la gloria. O sea, tenemos que venerar a Dios,
no al santo, la santa, el querubín, el serafino, el que esté de turno, o a determinado profeta o apóstol. No, la gloria solo a Dios. En estos 5 pilares, Lutero exhortaba a que la Iglesia regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. Sus contribuciones a la civilización occidental, que suele decirse judeo-cristiana, pero yo prefiero decir occidental porque no todos eran judíos y cristianos, se llega a considerar más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión muy confiable en alemán y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Ahora viene otro tema que generó rispidez, polémica, y digamos así, y contradicciones y discusiones. Se casó con Catalina de Bora. En realidad mi alemán es muy malo, por eso prefiero decirlo en español. Y su matrimonio con Catalina de Bora en 1525, notemos 8 años después de sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, inició un movimiento de apoyo al matrimonio de los líderes de las iglesias, al matrimonio de los que estaban full time al servicio de Dios, que en muchas corrientes cristianas puso como en la bandeja de entrada de nuestros mails algo para contestar o no contestar, está ahí, no sé si a ustedes les pasa, a veces me quedan cosas en la bandeja de entrada, esto es urgente, esto es importante, esto hay que pensarlo bien, tanto hay que pensarlo bien que estamos en el siglo XXI y el celibato se sigue discutiendo, ¿no? Entonces, yo no pretendo con esto que nos hagamos todos luteranos. Acá mi espíritu, compartiendo esta reflexión, es, el apóstol Pablo dijo, examinen todo y retengan lo bueno. Cada uno de ustedes retendrá y se llevará algo que los haga, no salir distinto, los haga pensar, porque creer es también pensar. Y algunas cosas de Lutero en 1517 siguen estando en la agenda de la Iglesia de Roma hoy y en varias comunidades cristianas. Entonces podemos ver de esos 5 pilares, hay de los 5 pilares hay un texto bíblico que digamos así concentra los 2, ¿no? Y me quería referir a la fe y la gracia. ¿Por qué? Porque la fe y la gracia de esos 5 pilares que habíamos visto, solo fe y solo por gracia, la Biblia explicita de muchas maneras su trascendencia y su rol preponderante en el plan de Dios. Pero esta cita bíblica potente que les propongo ver, referida a ambas verdades, está en Efesios, ¿no? Y en Efesios dice, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. La gracia de Dios suele definirse como un favor inmerecido. La gracia no se puede ganar. Es algo que se da libremente. Contamos con la gracia de Dios y con el puente que construyó en nuestra relación con Él. Abundan los versículos bíblicos sobre la gracia, ¿no? Desde los cimientos del Antiguo Testamento, sabemos que la gracia es parte, digamos, intrínseca, ¿no? Del carácter de Dios. Como de resultado de su sincero y riguroso análisis, Lutero se convenció de que la Iglesia había perdido esta visión, ¿no? De varias verdades centrales que Dios enseñaba en las Escrituras. Siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación por la fe. Por gracia uno se salva de la reprobación de lo que hicimos mal, se salva y obtiene el perdón de los pecados, que es un regalo de Dios, no hacemos mérito para ello, ¿no? Cuando la Suprema Corte de Justicia en este país hace una visita de cárceles, de pronto le queda a Daniel 8 años de prisión y lo liberan porque se portó bien, ¿no? Y a Miqueas le quedan 5 años y como estudia, trabaja, lo liberan. Esa gracia es inmerecida.
¿no? Entonces, la gracia de Dios no depende de nosotros, sino que es un regalo. Empezó a enseñar que la salvación es un regalo y que solo se recibe por fe, ¿no? Entonces, una acotación oportuna que me hizo mi amigo Jeffrey, que por supuesto hizo este PowerPoint tan atractivo para que ustedes tengan para mirar algo mejor que yo. Entonces, esa acotación de Jeffrey me hizo ver una feliz coincidencia idiomática que tienen las palabras regalo y presente. La salvación es un regalo de Dios, ¿no? Y esa coincidencia idiomática me hizo pensar, ¿no? Las veces que son sinónimos, regalo y presente. Y me pregunté, cuando hago un regalo, ¿quiero estar presente? Y por otro lado dije, ¿no será que deberíamos considerar que el momento presente es un regalo de Dios? El hoy es un regalo de Dios. Había una canción que decía, el pasado no lo robaron, una canción de protesta, ¿no? El futuro no lo conocemos, es hoy. El partido se juega hoy. Y bueno, cuando todos pongamos la alarma para mañana, lunes de mañana, suena bastante dramático, pero es un acto de fe. Tenemos fe que mañana nos vamos a levantar y por la duda que no dormimos ponemos la alarma, pero nos está quedando el hoy. Porque la fecha de vencimiento de cada uno de nosotros, estamos todos en el bolillero, la conoce Dios. Bueno, en ese sentido, yo digo, ¿no será que deberíamos considerar esa forma de vivir con más dedicación, atención y significado nuestro presente? En uno de los videos que vimos en el grupo Alfa, me impactó esta frase. Esto fue el miércoles pasado, no, el anterior al pasado. Y era una frase que dice, la fe es un paso razonable basado en evidencias. Y me sigue dando vueltas en la cabeza esto, porque fui al diccionario de la Real Academia Española y miren lo que dice de evidencia. Define a la evidencia como el conjunto disponible de hechos o de información que indican si una creencia o proposición es verdad o válida. ¿No? Eso es una evidencia. Pero a su vez fui al diccionario panhispánico de dudas, disculpen, pero en este mundo de la imagen yo sigo siendo un militante de las palabras, y identifica las evidencias con algo que tiene la certeza clara y manifiesta de la verdad o realidad de algo, de lo que no se puede dudar. Por si hay abogados en sala, no voy a hablar de las evidencias en los juicios, si es una evidencia, si no es una evidencia, es una prueba. Pero ¿saben una cosa? Muchas personas de las que estamos hoy acá, en realidad podríamos confirmar cambios, mejoras y desarrollos que se concretaron en nuestras vidas a partir de pasos razonables de fe. De pasos razonables que la fe nos motivó, nos estimuló y nos animó a procesar. Muchos de los que estamos acá, sin la fe y sin la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, y no de hábitos religiosos, pero sí de una relación auténtica, sincera y de búsqueda de Dios, esa relación nos ha permitido constatar que realmente tenemos evidencias de que Dios está presente hoy y que me encanta esto que dice el diccionario de dudas, que dice que las evidencias, lo repito, nos dan la certeza clara y manifiesta de la verdad o realidad de algo, de lo que no se puede dudar. Yo no puedo dudar que Dios ha impactado mi vida. Yo no puedo dudar de que Dios me enseñó a perdonar, me quitó el rencor, me ayudó a andar ligero de equipaje, sin exceso de equipaje por la vida, de que Dios me ayudó a aumentar mi vocación de servicio, de que Dios me ayudó a que vale más ser feliz que tener un saldo más abultado en la cuenta bancaria,
y cada uno, muchos de ustedes pasan acá, yo me siento y escucho testimonios similares. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que habría inagotables testimonios que podrían alimentar nuestra fe si nos diera el tiempo para enumerar las constataciones empíricas de impactos que se explican por la poca fe de quienes recibimos mucha bendición. Y acá aparece esto es absolutamente intencional. Con mi poca fe yo he recibido mucha bendición. Y no es una contradicción, no es directamente proporcional. Jesucristo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, y pedirías a estos montes que se cambien de lugar y se correrían. Bueno, mi poca fe me ha dado mucha bendición. Te invito a tener fe para que estas evidencias sean una realidad en tu vida. Solo por medio de Cristo era otro de los pilares, es otro de los 5 pilares que habíamos señalado. Entre los muchos pasajes bíblicos que lo expresan, preferimos tomar las propias palabras de Jesucristo y escogimos Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Este versículo conocido por muchos cristianos y personas que habitualmente leen la Biblia, daría para mucho comentario, pero yo voy a leer para no extenderme, porque si no leo, abro paréntesis y ustedes sufren. Entonces, la contundencia de la afirmación, nadie llega al Padre sino por mí, deja poco para agregar a lo expresado por el único mediador entre Dios y los hombres. Me animo a pensar que el camino nos habla de un estilo de vida, como el de Jesús. Él caminó entre las personas haciendo siempre lo correcto, sirviendo antes que ser servido y amando a quienes le insultaban. En tiempos de posverdad, y pongo comillas, y de yo creo en Dios a mi manera, me alienta saber que Jesucristo es la verdad. Me anima, me tranquiliza, ¿no? Entonces, y desentono con los promotores de la posverdad y del yo creo a Dios en mi manera. Yo creo a Dios, creo en Dios y vivo tratando de parecerme al manual de cómo debemos vivir. Él nos creó y acá está el manual de cómo deberíamos funcionar perfecto. Si hiciéramos lo que está acá, la garantía no se vence nunca. Pero claro, no leemos cómo funciona esta creación maravillosa que es el ser humano. Entonces yo, en tiempo de posverdad y de yo creo en Dios a mi manera, me da una paz total y les invito a pensar y a actuar en consecuencia de que Jesucristo es la verdad, es la respuesta para muchas preguntas tan actuales como difíciles. Otro pilar más es solo por medio de la Escritura. Este será el último pilar que abordaremos hoy. Me pareció pertinente tomar lo que el veterano apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, ¿no? Y en realidad a mí me encantan estos 2 versículos porque tienen la particularidad de que Dios se toma el trabajo de explicarnos casi como, ¿querés que tu vida tenga trascendencia? Bueno, arranca diciendo, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Yo me traje esta Biblia, que no es un amuleto ni una cábala, porque es la traducción Reina Valera del 60. De las muchas Biblias que tengo en casa, esta nos la regalaron hace 41 años a Adriana y a mí cuando nos casamos, la iglesia en la que íbamos. Está un poquito viejita y tiene hasta cinta adhesiva, pero prefiero que esté viejita porque la usamos y no que esté nuevita en la repisa de la biblioteca. Pero en la traducción, nueva versión internacional, dice enteramente capacitado para toda buena obra. Acá dice enteramente capacitado para toda buena obra,
En Dios habla hoy dice, completamente preparado para hacer toda clase de bien. En esta, en la Reina Valera, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces habla de ser perfecto, de estar preparado, perdón, de estar capacitado a partir de la lectura de la Biblia, que nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos reprende, nos corrige, ¿no? Nos da un sentido de justicia, y ahí podríamos decir que en ese sentido Dios se toma el trabajo de decirnos para qué deberíamos leer la Biblia. Todos los que queremos hacer buenas obras y tenemos vocación de servicio, queremos que nuestra vida trascienda, y cuando ya estemos en el parque de los quietos se acuerden de algo bueno que hicimos, en la palabra de Dios lograremos tener esa, digamos así, esa potencia para poder hacer las buenas obras. En realidad este texto nos recuerda el acierto de Lutero cuando insiste en que solo por medio de la Escritura podemos conocer cuál es el plan de Dios, sus promesas, sus recomendaciones y su aliento para tener una vida abundante y feliz. Queda muy claro que su palabra nos enseña cómo vivir rectamente, nos corrige, nos reprende y nos capacita y prepara para hacer toda clase de bien. Todas las personas que voluntariamente predican el bien y o realizan buenas obras tienen en la Biblia una fuente inagotable de inspiración, ánimo, motivación y fuerzas para seguir siendo agentes multiplicadores de oportunidades que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades. Le pido a Dios, y realmente esta es mi oración, que la lectura y puesta en práctica de su palabra se encuentren entre los objetivos personales de quienes nos sentimos parte de esta iglesia o cualquier otra comunidad de fe, y de todas las personas que están en modo virtual. Incluyo en mis oraciones a quienes en otro momento y en soledad escuchen o miren en la página web de Christ Church Montevideo esta reflexión, y realmente les aseguro, ¿no?, que si leen con la mente y el corazón abiertos la palabra de Dios, el Dios de la palabra bendecirá sus vidas. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Y entonces reitero que, y es mi deseo y estoy persuadido de eso, que si ustedes leen con la mente y el corazón la palabra de Dios, el Dios de la palabra bendecirá sus vidas, sanará lo que duele, detendrá algunas tormentas, aliviará vuestras cargas, ayudará a perdonar, llevará vuestras vidas a un nivel de felicidad que no pensaban disfrutar. ¿Acaso la vida no consiste en ser feliz? Que Dios le bendiga.